Bueno, iniciamos la unidad de trabajo número 6 de sistemas de potencia, no con la intención de terminarla, porque ya nos quedan solamente un par de semanas, ni siquiera hacer ninguna práctica en torno a ella, pero considero que es lo suficientemente importante como para que sí que al menos los primeros apartados los tengáis, o al menos tengáis conocimiento de ellos, porque gran cantidad de estos conceptos serán utilizados el próximo curso en otros módulos. Entonces, bueno, no se plantearán prácticas, pero bueno, sí que expondré estos primeros apartados que considero fundamentales y tendréis que rellenar un cuestionario relativo a ellos. Con eso, aunque de una manera muy precaria, vamos a poder al menos introducir contenidos de una unidad que considero esencial y que si hubiéramos estado presencialmente en clase hubiéramos tenido que impartir completamente y haber realizado prácticas reales con el controlador de frecuencia que tenemos en clase. Bien, va en torno a la velocidad la variación de la velocidad de los motores de corriente alterna. Ya cuando vimos la unidad anterior, las máquinas, la unidad 4, las máquinas eléctricas, vimos un poco qué parámetros eran los esenciales para variar la velocidad de los motores eléctricos y en qué dos márgenes o ámbitos se podía variar esa velocidad. Se podía variar o bien manteniendo la potencia constante o bien manteniendo el par constante. Y eso es un poco lo que quiero introducir en estos primeros apartados. Vemos que la variación de la velocidad de giro de una máquina, en una máquina de corriente alterna, depende de la variación de la velocidad del campo magnético giratorio. Ya vimos que cuanto más rápido era ese campo magnético, lógicamente más aumentaba la velocidad, lógicamente. Y el campo magnético dependía de una serie de factores. ¿De qué factores dependía la velocidad de ese campo magnético que definíamos como velocidad de sincronismo? Pues dependía fundamentalmente de aspectos constructivos de la máquina, como el número de pares y de polos, que era un invariante realmente, y de la frecuencia de la red. Dependía, por lo tanto, de estos dos factores, del número de pares de polos y de la frecuencia de la red. En cualquier caso, el número de pares de polos es un aspecto constructivo de la máquina, no es algo que se pueda cambiar de una manera fácil en funcionamiento. Lo que sí que se podía cambiar en todo caso era la frecuencia. Pero la frecuencia tiene sus dificultades a la hora de cambiarla. Sabemos que la frecuencia de la red en Europa es de 50 Hz y para variar esta frecuencia se requiere una instrumentación electrónica que hasta no hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, realmente era bastante cara y poco realizable. Sin embargo, se ha avanzado bastante en este aspecto, como se puede observar y queremos destacar en esta unidad de trabajo. Y es de esta forma como variaremos la velocidad de los motores de corriente alterna, variando la velocidad de campo de giro y por lo tanto habrá que variar también la frecuencia de hercios de la tensión o de la energía eléctrica que suministra al motor. Si variamos los pares de polos, recordad que cuando variábamos los pares de polos en la unidad de trabajo anterior, en la unidad de trabajo 4, había que cambiar o bien la conexión para el motor Dalander o bien tener un motor con distintos bobinados. Es una cuestión meramente constructiva y la variación de velocidad en este sentido era un poco a saltos. No teníamos una velocidad o teníamos otra, no teníamos una variación continua de la velocidad. Era una variación discreta, por lo tanto. O en el motor Dalander recordar que se variaba la velocidad de 1 a 2 con esa proporción. Es decir, un motor de 3.000 revoluciones por minuto podía andar a 3.000 revoluciones por minuto o a 1.500. Si queremos 3 velocidades o más, ya son necesarios no un cambio de conexión, sino realmente 2 motores en uno, es decir, utilizar 2 bobinados diferentes con distinta polaridad, ¿no? 2 o 3 velocidades distintas. En cualquier caso, ya veis, variación discreta velocidad o a saltos, no es una forma cómoda ni realmente útil para variar la velocidad del motor de corriente alterna. Y requiere motores, pues eso, motores especiales que tengan bobinados preparados para el efecto. Sin embargo, la variación de la frecuencia, si conseguimos variar la frecuencia, necesitamos en principio un equipo electrónico que varíe esa frecuencia de la red, porque la frecuencia no es fácilmente variable. Entonces necesitamos un equipo que me aporte esa variación de frecuencia y además a una potencia alta, porque una variación de frecuencia la tenemos con facilidad en circuitos osciladores o fuentes como por ejemplo el generador de funciones que hemos usado este curso, pero esa variación de frecuencia es una potencia muy pequeña.
Para potencias grandes que requieren los motores de corriente alterna, tenemos que utilizar otras estrategias diferentes para variar la frecuencia, diferentes a los osciladores que se emplean en la instrumentación de los generadores de función. Pero esa variación de frecuencia aporta una ventaja fundamental con respecto a la variación de los pares de polos, y es que obtenemos un control de velocidad en cualquier rango de manera continua y para cualquier motor. Es decir, podemos variar la velocidad en forma de rampa, ascendente, descendente, si queremos a saltos también, claro, pero tenemos una mayor controlabilidad, por así decirlo, de la variación de la velocidad en los motores. Veamos cuáles son los criterios para la variación de la velocidad. Ya vemos que para variar la velocidad en un motor de corriente alterna, fundamentalmente hay que variar la frecuencia. Variando la frecuencia, a más frecuencia, más velocidad, a menos frecuencia, menos velocidad. Eso es patente y así lo debemos de considerar. Pero vamos a ver aquí otros aspectos de esa variación de la velocidad. Por ejemplo, recordar la expresión que me daba la potencia de un motor en función del par motor M y en función de la velocidad. Esta expresión era que la potencia mecánica del motor era igual al producto del par por la velocidad dividido por 9,55, poniendo el par motor en newton por metro y la velocidad en revoluciones por minuto. Si aquí de esta expresión despejamos la velocidad, obtenemos que la velocidad es igual a la potencia por 9,55 partido por el par motor. Y aquí vemos cuáles son los dos aspectos que van a influir en la variación de esta velocidad. Aspectos que influyen en las que vamos a influir de manera indirecta. Ya sabemos que para variar la velocidad tenemos que variar la frecuencia, pero como ocurría en los motores de corriente continua, se puede variar la frecuencia manteniendo constante la potencia o manteniendo constante el par. Lo más útil, lo que siempre vamos a perseguir, es mantener la fuerza, o lo que es lo mismo, el par en su punto máximo. Lo que pasa que llegará un momento en que no podamos mantener la fuerza si queremos seguir subiendo en un rango de velocidad continuo y progresivo. Por lo tanto, a lo mejor habrá que trabajar como trabajamos con el motor de corriente continua, manteniendo el par constante y a partir de determinado valor manteniendo la potencia constante. Si en un primer término, cuando arrancamos un motor de velocidad, la velocidad desde cero y vamos aumentando progresivamente, podemos mantener el par constante, que es un poco lo deseable realmente, a costa de ir aumentando la potencia. Pero llegará un momento en que ya no se puede aumentar la potencia, como ocurría, ya digo, con los motores de corriente continua, lo explicamos en la unidad 4. Llegará un momento en que si aumentamos la potencia estaremos sobrecargando el motor y lo podemos quemar. Entonces, a partir de ese momento, si queremos seguir aumentando la velocidad, va a ser pues variando la velocidad, aumentando la velocidad, manteniendo ya la potencia constante, porque no se puede aumentar más, y en este caso perdiendo par. Es decir, veis aquí como las dos características, potencia-velocidad, en el primer margen la potencia va aumentando y a partir de determinado valor, si queremos mantener la potencia constante y aumentar la velocidad, pues el par va a ir disminuyendo. Realmente con esta forma de curva, porque aquí el par va en el denominador. Y esos son los dos aspectos fundamentales en los que tenemos que tratar la variación de velocidad de motores de corriente alterna. Para variar la velocidad de motores de corriente alterna se requiere variar la frecuencia y en todo el margen de variación de esa velocidad, de 0 hasta una velocidad relativamente alta, podemos variar la frecuencia manteniendo el par hasta cierto momento y a partir de cierto momento tendremos que perder par porque estaremos obligados a mantener la potencia constante para no quemar el motor. Así pues, observamos que la curva de variación de velocidad en función del par podría ser algo parecido a esta. Esto es la curva del motor de corriente continua, pero de algún modo también se puede asemejar a los motores de corriente alterna. Hay una zona en la que variamos la velocidad de 0 hasta determinado valor, en el que podemos mantener la fuerza del motor, el par, a costa de aumentar la potencia, pero llegará un momento que ya no se puede aumentar más la potencia, hay que mantener la potencia constante y es a partir de ese momento cuando, si queremos seguir aumentando la velocidad, el par tiene que disminuir necesariamente. Veamos esto desde un aspecto cuantitativo, con las fórmulas que hemos visto antes. Ya aquí repito la expresión que la velocidad de sincronismo del campo magnético es igual a 60 por la frecuencia partida por los pares de polos. Si queremos tener la velocidad en revoluciones por minuto, de ahí viene lo de 60. Y esta expresión simplificada de lo que sería el par en un motor de corriente alterna. Digo simplificada porque gran parte de los parámetros son constantes, agrupados en
este parámetro que veis aquí marcado como K de constante, y entonces el par de un motor de corriente alterna depende de esos aspectos constructivos o de esa constante, multiplicado por la relación entre la tensión y la frecuencia elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no vamos a hacer cálculos cuantitativos de esto, pero sí que vamos a observar esta expresión para ver cómo variaría la velocidad a par o potencia constante. Fijaros bien que el par va a depender de la relación tensión-frecuencia. Por lo tanto, si yo mantengo constante la relación tensión-frecuencia, se mantendrá constante el par. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver aquí esa premisa que estoy planteando. Mantener constante la relación tensión-frecuencia implica mantener constante el par. Esto quiere decir que si subimos la frecuencia, hay que subir también la tensión. Si bajamos la frecuencia, hay que bajar la tensión en la misma proporción para mantener este término constante si queremos mantener constante el par. Y por último vamos a utilizar la expresión de lo que es la potencia de consumo eléctrica, que sería la conocida expresión potencia igual a raíz cuadrada de 3 por tensión por intensidad por coseno de phi. Observad que aquí la potencia depende de la tensión también. A mayor tensión, mayor potencia, y a menor tensión, menor potencia. Quiere decir que si metemos al motor o alimentamos al motor con más tensión, la potencia irá aumentando, y si la alimentamos con menos tensión, la potencia irá disminuyendo. Entonces, con estas dos expresiones, sabiendo que la variación de la frecuencia influye en la velocidad del motor, con estas dos expresiones podemos entender o comprender cómo se varía la velocidad de ese motor, de esos motores de corriente alterna a par y a potencia constante. Tenemos aquí la expresión de par y la expresión de potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mantener constante la potencia? Pues mantener constante la tensión. ¿Qué tenemos que hacer para mantener constante el par? Pues mantener constante la relación tensión-frecuencia. Y aquí lo veis. A par constante y potencia variable, que sería la primera zona, veis aquí en línea discontinua lo que hemos visto en la curva anterior, y toda esta serie de curvas que veis aquí, es una familia de curvas características, son las curvas características de los motores de corriente alterna. Me remito un poco a la unidad 4, donde vimos la característica del motor de corriente alterna en el cuadrante funcionando como motor, que era el primer cuadrante. Observamos que había un par de arranques que iba aumentando, esta era la zona inestable de la curva, llegaba a un par máximo, y luego la zona estable de la curva, que era esta, en la cual funcionaba como motor. Bueno, pues esta curva que veis aquí, marcada en un trazo más grueso, es la curva de característica de par velocidad del motor a una frecuencia de 50 Hz. Y observad lo que ocurre con esta curva. Si en lugar de meter 50 Hz metemos 40 Hz, lo que se hace la curva es desplazarse hacia la izquierda. Si metemos 30 Hz se desplaza aún más. 20 Hz aún más, y así 10 Hz, de algún modo, en esta zona de aquí. Fijaros que la curva llega a un par máximo, idéntico, ¿de acuerdo? Y es donde mantenemos, la zona donde mantenemos el par constante. ¿Por qué a partir de aquí ya la curva empieza a decrecer? Porque tenemos que suponer que de aquí hasta aquí, desde 0 a 50 Hz, podemos ir subiendo la tensión proporcionalmente con la frecuencia, para mantener este término constante. Y si mantenemos este término constante, el par será constante. ¿Veis esta línea recta de aquí? Pero ¿qué ocurre cuando ya llegamos a una frecuencia tal que si subimos la tensión de manera proporcional podemos sobrecargar el motor? Digamos que, por ejemplo, un motor en sus parámetros nominales pues tiene frecuencia 50 Hz y tensión 400 voltios. Hemos llegado a ese nivel. Si yo quiero aumentar la frecuencia y quiero mantener el par constante, pues tendría que subir también la tensión por encima de 400 voltios. Entonces estaría sobrecargando el motor. Por lo cual eso no es admisible, y por lo cual a partir de aquí, yo si quiero seguir aumentando la frecuencia, no tengo más remedio que mantener constante la tensión. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el par decae, ¿vale? Porque si yo aumento el denominador de esta expresión, resulta que esta expresión cada vez va siendo más pequeña, y por lo tanto el par va siendo pues más pequeño, ¿vale? Y como mantengo la tensión constante, ¿qué es lo que ocurre con la potencia? Pues que se mantiene constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de esta zona es cuando estas curvas mecánicas del motor par-velocidad se mantienen constante la potencia a costa de perder par, si queremos aumentar la velocidad. Veis que aquí estas curvas sería esta la de 60 Hz, la de 70 Hz, 80, 90, 100 y así, bueno, llega un momento en que
la frecuencia no podíamos aumentarla más porque prácticamente el motor no tendría fuerza, tendría muy poquito par. ¿De acuerdo? Entonces esta es la diapositiva fundamental que quiero que entendáis para que veáis cómo variando la frecuencia de un motor yo puedo variar la velocidad a par constante manteniendo constante esta relación o a potencia constante manteniendo constante la tensión cuando ya no puedo subirla más de determinado valor. Y esa es toda la clave de la variación de velocidad en los motores de corriente alterna. Variamos la velocidad del motor de corriente alterna, variando la frecuencia, sí, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que variar con determinados criterios, o bien a par constante o bien a potencia constante. Para variar a par constante hay que mantener constante la relación tensión-frecuencia y para variar la potencia constante es cuestión de mantener constante la tensión. Por ejemplo, aquí veis unos ejemplos cuantitativos, estas curvas, en la cual durante esta zona la relación tensión-frecuencia es constante. Por ejemplo, esta curva podría ser para un motor concreto aplicar una tensión de 200 Hz de 200 voltios y 25 Hz, o 300 voltios y 37,5 Hz, o 400 voltios y 50 Hz. Observad que la relación tensión-frecuencia en estos tres casos es de un valor constante y por lo tanto se mantiene constante el par. Sería el par de un tipo de par motor, un tipo de par en la carga que se puede mantener constante, aumentando la velocidad. ¿De acuerdo? Si esta es el par de la carga, pues podemos aumentar la velocidad y el par permanecería constante. Ahora bien, si queremos aumentar la velocidad a potencia constante, pues sería cuestión de llegar, por ejemplo, cuando hemos llegado a 400 voltios, no podemos subir más la tensión. Si queremos aumentar la velocidad, habría que aumentar la frecuencia. Por tanto, 400 voltios y 50 Hz tenéis una relación diferente de 400 voltios y 25 Hz. Y bien, ahora vamos a ver cómo los variadores de frecuencia industriales, estos son equipos electrónicos, cómo varían la frecuencia. No es sencillo. Realmente la variación de frecuencia en equipos de potencia no tiene el mismo fundamento que, ya os he dicho al principio, que la variación de frecuencia en osciladores o en equipos de pequeña potencia, como generadores de funciones y demás. Entonces, cuando requerimos potencia del orden de los kilovatios o una potencia elevada de varios caballos, pues no podemos utilizar el mismo fundamento del oscilador, porque el oscilador se basa en un aumento y la disminución de la tensión de manera sinusoidal. Y entonces, si yo disminuyo la tensión de ese generador, parte de la tensión quedará aplicada a la fuente. Entonces la fuente tiene que tener una potencia muy elevada y tiene un consumo muy elevado. Por lo tanto, realmente cuando yo utilizo la variación de frecuencia en motores o en equipos de potencia, lo que voy a emplear son elementos electrónicos de conmutación, como interruptores que se conectan y se desconectan de manera muy rápida para aportar una onda alterna o aparentemente una onda alterna. Y la técnica que se utiliza en este caso para variar la frecuencia de los motores de corriente alterna es la técnica conocida como método de modulación de ancho de pulso. El término expresa un poco cuál es el fundamento de esta técnica. Es modular o variar el ancho de pulso en función de una señal que generadora de esa frecuencia. Observad, por ejemplo, en la imagen de aquí abajo, cómo la señal que yo entrego al motor en realidad es esta, que veis aquí, estos pulsos cuadrados, que en una zona son más anchos los positivos y más estrechos los negativos. Luego llega una zona en la que son igual de anchos los positivos que los negativos. Y a partir de esa zona empiezan a ser más anchos los negativos que los positivos. No es una onda senoidal. Si nosotros vemos solamente la onda cuadrada, vemos que no tiene nada que ver con una onda senoidal. Pero si lo estudiamos desde un punto de vista de suma de valores continuos, sí que podemos observar que aquí el ancho de pulso positivo va creciendo hasta un máximo de anchura, que coincide con el máximo de la cresta de las ondas senoidal, luego va decreciendo. Llega un momento en que el ancho positivo y el ancho negativo es el mismo ancho, con lo cual se anulan y la tensión más o menos sería cero. Y a partir de aquí el ancho negativo empieza a priorizar
llega un momento en que el máximo del ancho negativo coincide con la cresta negativa y luego otra vez a el siguiente semiperiodo para pasar por cero. Entonces la suma de estos valores sí que da de manera continua una onda sinusoidal. Aquí no están realmente en escala la frecuencia de los impulsos con la frecuencia sinusoidal, para que lo veáis claro. Realmente la frecuencia de los pulsos es muchísimo más grande. Si estamos hablando de que la onda sinusoidal que quiero yo aplicar a un motor puede estar en torno a los entre 25 y 100 hercios, la frecuencia de estos pulsos puede llegar al orden de los 25.000, 30.000 kilociclos, ¿vale? O sea, 25.000 o 30.000 hercios, perdón. Entonces realmente esto es mucho más apretado, ¿eh? Con lo cual la suma de valores continuos pues se va a poder asemejar más a una onda sinusoidal. ¿Cómo se consigue aplicar esta onda? Porque realmente lo que estamos aplicando al motor es esta onda cuadrada. He querido sacarlo, lo tenemos aquí, aquí lo veis en el osciloscopio. Voy a ver que veáis la onda, realmente la onda cuadrada, la que se aplica realmente al motor. Quitamos la sinusoidal también. Voy a detenerlo. Entonces esta es la señal que se le aplica al motor, ¿vale? En función de la frecuencia. Bien, lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo se consigue esta señal? Aquí lo hemos conseguido de la forma que os voy a explicar ahora. Realmente, al final lo que se consigue es disparar unos semiconductores de potencia para que trabajen o bien como interruptores cerrados o bien como interruptores abiertos. La ventaja de esto es que ni un interruptor cerrado ni un interruptor abierto consume potencia, y esa es la clave del sistema de modulación de anchos de pulso. ¿Por qué no consume potencia? Porque un interruptor cerrado tiene intensidad pero no tiene tensión. Por lo tanto, tensión por intensidad, cero. Un interruptor abierto tiene tensión pero no tiene intensidad. También, tensión por intensidad, cero. Por lo tanto, un interruptor, en esencia, que estemos cerrando y abriendo, no consume potencia. Lo que ocurre que para utilizar un interruptor a estas frecuencias tan elevadas, que pueden ser del orden de los kilohercios, pues necesitamos interruptores muy rápidos, es decir, interruptores basados en semiconductores. Se utilizan, por lo tanto, semiconductores de potencia. En rectificadores controlados utilizábamos tiristores. Aquí lo que utilizamos son básicamente transistores de alta potencia. Pero trabajando transistores en conmutación, o bien saturación, o bien en corte. ¿Vale? Entonces, los impulsos que aplicamos a la base de esos transistores, o más bien pues son transistores MOSFET, a la puerta de esos transistores, son estos impulsos para que el transistor pase a saturación, pase a corte, etcétera, ¿vale? Y por lo tanto veis aquí que lo que aplicamos al motor es una señal que corresponde a estos pulsos, ¿no? Es que hay una zona donde predominan los pulsos positivos, otra zona donde predominan los impulsos negativos, ¿vale? Que corresponde un poco a esta señal sinusoidal que veis aquí. Bueno, pues eso se consigue pues un poco con algo que vimos ya en la unidad anterior, a través de un generador en forma de diente de sierra, y en este caso metiendo en un comparador, que es un amplificador operacional, ese generador en diente de sierra, en la entrada negativa, y en la entrada positiva meter la onda sinusoidal que quiero yo aplicar realmente al motor. Esta onda sinusoidal que puede venir de un generador, un oscilador, aquí sí, porque aquí requerimos en esta entrada operacional requerimos muy poquita potencia, y esto sí que es fácil de generar frecuencias variables a pequeña potencia en forma sinusoidal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este amplificador operacional? Recordad que decíamos que en la unidad anterior el amplificador operacional así en bucle abierto, o se satura a positivo o se satura a negativo. Si esta entrada es superior a esta, se satura a positivo. Si esta entrada es superior a la de arriba, se satura a negativo. Y eso es lo que tenemos, un comparador. Fijaros bien que si abajo metemos la triangular y arriba la sinusoidal, en esta zona de aquí que estoy señalando, predomina la triangular, con lo cual tendríamos el amplificador operacional saturado a negativo. En esta zona de aquí, desde aquí hasta este punto, predomina la sinusoidal. Por lo tanto, en esa zona tenemos el operacional saturado a positivo. En esta zona de aquí vuelve a predominar la triangular, saturado a negativo. Aquí vuelve a predominar la senoidal, satura a positivo. Y veis que sucesivamente
como en función de que predomine la triangular o la sinusoidal, tenemos la salida de operacional saturado a positivo o saturado a negativo. Y esa es la característica que hace que estos impulsos vayan siendo más anchos cuando tenemos así el periodo positivo, la parte positiva, y los impulsos negativos sean más anchos cuando tenemos la parte negativa de la onda sinusoidal, ¿vale? Y de estas zonas está saturado a negativo porque predomina el diente de sierra, ¿veis? Todo esto predomina aquí el diente de sierra en toda esta duración y por lo tanto aquí está saturado a negativo y hay muy poquito tiempo en el que está saturado a positivo. Entonces, de esta forma, como veis, es como obtenemos a la salida del operacional y aquí ya lo veis, las dos señales. Voy a poner también la triangular para que lo veáis. ¿Veis aquí lo voy a parar? ¿Veis aquí la triangular? Que se aplica la triangular a la entrada negativa. Lo he hecho aquí con un generador de onda triangular de 20 voltios pico a pico y de 1 milisegundo. Bueno, esto es irrelevante. Esto sería lo que se denomina la onda portadora, una frecuencia mucho mayor. Realmente incluso ha de ser mucho mayor de 1 milisegundo. Aquí he puesto 1 milisegundo para que se vea un poco el ancho de pulso, pero en realidad ya digo que esta frecuencia es del orden de los kilociclos, del orden de los 25 o 30 kilohercios, mucho más apretada sería esta señal. Pero aquí de algún modo tengo para que lo veáis como en la diapositiva. Veis que la onda triangular está aplicada a negativo y la onda sinusoidal está aplicada a positivo. Y en la salida lo que tenemos es la señal en el canal C, ¿de acuerdo? Que sería la señal en rojo. Y esta señal en rojo es lo que se denomina modulación de ancho o señal modulada en ancho de pulso, ¿vale? ¿Veis aquí? Esta sería la señal modulada en ancho de pulso. Que si yo cambio la frecuencia, para que lo veáis, voy a poner aquí, y a este también, voy a cambiar la frecuencia del generador de esto, voy a poner, por ejemplo, 75 Hz. 75 Hz, lo pongo en marcha otra vez, ¿vale? Y observar, bueno, aquí no parece estar sincronizado, pero veis cómo la señal cuadrada pues va siguiendo los pulsos de esta onda sinusoidal, en comparación con la triangular, lógicamente. Lo voy a parar ahí. Y observar cómo aquí, bueno, tiene la prioridad de pulsos positivos, luego prioridad de pulsos negativos y luego vuelvo a tener otra vez prioridad de pulsos positivos. Ese es un poco el fundamento de la variación de ancho de pulso. Bueno, pues esos pulsos que se generan a la salida del amplificador operacional, de una manera un poquito más compleja de la que yo pongo aquí, pero quiero plantearlo, se aplican a sendos transistores. Vosotros imagináis que tenemos dos transistores en un sistema monofásico a partir de una fuente continua. Bueno, pues cuando habrá momentos en los que esté este transistor en saturación y pasa la corriente por la carga en este sentido que veis aquí. Cuando esté saturado este transistor, porque predominen los periodos negativos, pues la corriente pasaría en este sentido aquí. ¿De acuerdo? Es decir, la tensión y la carga pues tendría más o menos esta forma. Vemos aquí otra imagen, en este caso de un generador de frecuencias trifásico, con un poco el diagrama de bloques, lo que serían las tres fases, ¿vale? Veis aquí un poco el regulador, la señal de referencia, aplicado al convertidor analógico digital y finalmente esto aplicado a tres comparadores que comparan con la misma señal triangular la frecuencia de las tres fases, una a 0 grados, otra a 120, otra a 240 para generar en este caso un generador de alterna trifásico. Serían estas tres ondas que veis aquí en color rojo, en color verde y luego en color azul, en esas tres fases. Comparándolo con la onda triangular y obtendríamos pues la fase roja correspondiente a la onda roja, la fase verde correspondiente a la onda verde, veis, esta sería la fase verde y esta sería la fase azul. Bien, realmente estas son las tensiones aplicadas al motor, pero por efecto de la autoinducción normal de ese motor, la señal de corriente tendría esta otra forma, una forma mucho más parecida ya a la sinusoidal, ¿vale? Es aquí que a pesar de la tensión aplicada es una forma, en principio, visualmente poco parecida a la sinusoidal, la corriente sí que quedaría más o menos de esta forma. He de deciros que
Uno de los principales inconvenientes de los variadores de frecuencia basados en este principio es la de exceso de armónicos que tiene, la generación de armónicos, porque ya os dije en alguna ocasión que todo lo que se separe de una onda sinusoidal pura tiene armónicos, tiene componentes. Pues imaginaros la cantidad de componentes que tiene que tener este sistema que solo aplica impulsos cuadrados a frecuencias muy altas. Entonces, por lo tanto, tiene un gran problema de inmunidad electromagnética en los variadores de frecuencia. Y es uno de los aspectos que se han de tener en cuenta los fabricantes a la hora de diseñar estos instrumentos. Y una vez que hemos visto el fundamento de cómo se varía la frecuencia para aplicar a los motores de corriente alterna, vamos a ver otro aspecto también a considerar, que es el control de esa velocidad, para mantener una fuerza o una velocidad constante. Y hay fundamentalmente dos estrategias. Una de ellas es el control escalar o control tensión-frecuencia. Es un control en bucle abierto, básicamente. Es un control de poca resolución o de poca definición. Un control algo pobre, pero que es un control que cumple su función. Se basa en el hecho de que para mantener el flujo constante y en consecuencia el par, como he dicho, es necesario aumentar la tensión a medida que se aumenta la frecuencia. Es decir, hay que mantener la tensión-frecuencia constante. Entonces, en lo que se basa el control escalar o control tensión-frecuencia es en disponer una curva tensión-frecuencia determinada para una aplicación. Entonces, el variador, en función de la carga que tiene, pues lo que hace es responder en base a esa curva tensión-frecuencia que yo he configurado. Para un motor determinado teníamos una curva tensión-frecuencia que el variador intenta seguir en todo momento. Eso es configurable, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros en este curso, si pudiéramos hacer la práctica, realmente es una de las prácticas que haríamos, configurar el aparato para que se mantuviera una curva tensión-frecuencia determinada y observarlo esto con el motor. Pondríamos el motor en marcha, observaríamos la velocidad del motor y veríamos que se cumple esa curva tensión-frecuencia. Al aumentar la frecuencia, pues la tensión aumenta proporcionalmente de manera directa, sin tener nosotros que preocuparnos de subir o bajar la tensión a medida que subimos o bajamos la frecuencia. Esta variación tensión-frecuencia, por supuesto, se ha de mantener hasta la tensión nominal, porque por encima de la tensión nominal ya se pierde esa referencia, porque no podemos aumentar realmente la tensión por encima de la nominal, como ya hemos dicho en la primera diapositiva. En la primera diapositiva estaríamos sobrecargando el motor. Esta forma de control, tensión-frecuencia, o de control escalar, que también se llama, es válido, pero solo para aplicaciones donde que no sean muy exigentes en cuanto a la variación de par. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente si queremos revoluciones muy bajas, tenemos que bajar la frecuencia, pero también tenemos que bajar la tensión. Entonces, si bajamos mucho la tensión, vamos a tener un par muy pequeño. Es decir, que para variaciones a revoluciones muy bajas, el par prácticamente va a caer a cero. Por encima de la frecuencia nominal, tenemos también otro inconveniente, que el variador limitará la tensión al máximo permitido, con lo cual la relación tensión-frecuencia se va a limitar. Ya a partir de ahí no funciona, como he dicho antes. Entonces, se puede paliar esto, sí. ¿Cómo? Pues hacer que la curva tensión-frecuencia no sea una línea recta, sino una línea por tramos, de manera que, por ejemplo, para frecuencias bajas el par sea mayor y para frecuencias altas, pues el par va de algún modo, o sea, la relación de esta tensión-frecuencia tenga una pendiente y para frecuencias altas tenga otra pendiente. Tengamos aquí esta figura que para frecuencias bajas, pues la pendiente es menos empinada y para frecuencias altas, a partir de determinado valor, se empina un poco más la pendiente para tener mayor resolución. ¿Vale? Pero es una cuestión muy limitada. Podemos limitarla en 2 tramos o en varios tramos, pero no deja de ser una limitación en algunos aspectos. Lo que sí controla o da unos requerimientos mejores es el otro tipo de control. Hemos dicho que tenemos el control escalar o control tensión-frecuencia y en otro ámbito estaría el control vectorial o lo que se llama control de flujo. Es un control bastante complejo de entender porque, bueno, se basa en la suma de vectores que os voy a explicar ahora, pero en cualquier caso se basa en que
para mantener el par constante. Sí, hay que mantener constante la relación tensión-frecuencia, pero lo que hay que mantener constante es el flujo magnético, como ocurría en los motores de corriente continua. Recordad que en los motores de corriente continua había que mantener constante el flujo para mantener el par. Y aquí también. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer? O el motor puede responder, porque el control vectorial se basa en que el propio motor corrige en función del flujo, en función del par requerido, esa relación tensión-frecuencia para obtener mayor par. Y lo hace de manera automática. Es decir, porque estamos hablando de un control, de cierto modo, en bucle cerrado. No responde a una curva de funcionamiento previamente establecida, sino que el motor va a responder en función de el par requerido. A mayor par requerido, el propio motor responde de manera automática, aumentando esa relación tensión-frecuencia. Entonces, la suma vectorial se basa un poco en un criterio vectorial. Es decir, la suma vectorial de las corrientes del sistema trifásico da como resultado un vector de corriente. Lo tenemos aquí en este primer dibujo de aquí, que tenemos las tres intensidades en un instante dado. En un instante dado, de las tres intensidades de las tres fases siempre van dos para un lado y la otra para el otro. En cualquier caso, la suma de estos tres vectores da lo que sería el vector de corriente, ¿vale? Este sería un poco la suma de esas tres corrientes. Bueno, pues esta corriente sumatoria de esas tres corrientes tiene dos componentes. Una componente va a ser para generar el par propiamente dicho, y otra va a ser para generar el campo magnético, la corriente inducida y el flujo del motor. Entonces, tenemos eso, que el vector de corriente se divide un poco en dos. Aquí lo tenemos señalado, como ese corriente de estator se va a dividir en dos vectores. Entonces existen básicamente dos tipos de control vectorial. Control en lazo abierto y control en lazo cerrado. Ambos responden como si fuera un lazo cerrado, pero explícitamente hay un control en lazo cerrado que necesita un encoder y hay un control en lazo abierto que es el más habitual, que trabaja en lazo abierto porque no se registra directa y verdaderamente la velocidad del motor, sino que se controla a través de la intensidad lo que sería el par requerido. Entonces, vemos aquí que el vector, una parte del vector va a servir para el par y otra parte va a servir para el flujo magnético. Esto sería en el estator. Aquí teníamos la imagen correspondiente al rotor, ¿vale? El rotor tiene un ligero desfase porque veis que hay un deslizamiento y en base a ese deslizamiento, esa variación de diferente velocidad real con respecto al asincronismo, hay un desfase. Por lo tanto, la intensidad real transformada de par sería esta y la intensidad transformada de flujo que sería esta otra. Entonces, el control vectorial, control de flujo, se basa en controlar esta intensidad. Cuanto la intensidad esta es mayor, por los requerimientos de la carga, es que se está requiriendo mayor par. Por lo tanto, lo que hace el variador es detectar, medir de algún modo esa intensidad, esa variación de esa intensidad, ese componente, y decir, ¿hace falta más par? Bueno, pues aumento la relación tensión-frecuencia. Y hay una CPU que tienen estos aparatos que en base a ese aumento, esa disminución, responden automáticamente aumentando la relación tensión-frecuencia o disminuyéndola, no haciendo una línea recta constante como hemos visto en el otro tipo de control. Pues este es un control mucho más eficiente, el control vectorial. ¿De acuerdo? Porque es el motor mismo que responde, el motor mismo el que constata la necesidad de par, según aumenta o disminuye esta intensidad, y en función de esa necesidad de par, según aumenta o disminuye esta intensidad, responde con un aumento de la relación tensión-frecuencia, que es la que aporta, por así decirlo, como hemos dicho antes, el par. Ya no es un valor constante en línea recta, una pendiente constante en línea recta del motor. Puede haber variaciones de la carga y entonces el motor responde inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que me va a aportar? Pues sobre todo me va a aportar algunas de las ventajas que no tenía el control escalar, y es que a pequeñas velocidades el motor va a tener par. Es otra de las prácticas que haríamos si estuviéramos en clase con el variador de frecuencia. Observaríamos que metiendo una velocidad muy pequeña, utilizando el control vectorial, pues el rotor tiene más fuerza, y eso lo constataríamos sujetando el rotor con la mano, que si utilizamos la misma velocidad pero control escalar. Esto es algo que es curioso de ver y que es una lástima que no podamos realizar, pero que sí que observaríais un poco
No lo analizaríamos cuantitativamente, pero sí que podríamos detectar y observar esa diferente fuerza que ofrece el motor a bajas revoluciones con un control vectorial, a diferencia de la que ofrece con un control escalar. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco un diagrama de bloques, un poco aquí lo que se basa ese control, en este caso en ese control vectorial. Como tenemos el generador de ancho de pulso para el inversor trifásico y tal, y entonces lo que hace el control vectorial de algún modo es registrar las intensidades debidas al flujo y debidas al par, las convierten, hacen la primera conversión y una segunda conversión a las intensidades del rotor, que es la que me va a dar la componente del par y la componente de la velocidad, y es donde entra en un bucle de regulación. Veis aquí que el bucle de regulación que apareció, lo que habéis visto en el módulo SMR, con un regulador proporcional integrador, entra con una intensidad de referencia, unos valores de referencia, y esos valores de referencia son los que van a controlar las proporciones de tensión-frecuencia del generador de ancho de pulso. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que os dije antes que no es un control de bucle cerrado desde el punto de vista estricto de que aquí, en el bucle cerrado, aquí hay un encoder que sí que aporta mide realmente la velocidad y responde en base a esa velocidad, pero sí que es un control de bucle cerrado porque es realmente el propio regulador o controlador que abarcaría todo esto el que detecta las intensidades referidas a par y a flujo para obtener esa respuesta de control vectorial. Y bueno, aquí vemos lo que sería la estructura básica de un variador de frecuencia. ¿En qué se basa un variador de frecuencia? Estructura por bloques, ¿vale? Al menos la parte de potencia, que es lo que más se va a ver aquí. Nosotros normalmente alimentamos un motor de corriente alterna trifásico de una línea trifásica. Bueno, pues todo esto es el variador de frecuencia. ¿En qué se basa? Pues tiene una zona de rectificación en la que obtenemos a partir de una señal, una fuente trifásica, obtenemos una señal de corriente continua, ¿vale? Tenemos una zona de bus de corriente continua en el cual esa señal rectificada, esto veis que es un rectificador de onda completa trifásica, que se aplica a un filtro pasa abajo, es decir, un filtro que me aporta una tensión continua prácticamente perfecta en estos puntos. Aquí tenemos, por lo tanto, una tensión continua. Por lo tanto, es igual obtener la tensión continua de una fuente trifásica e incluso podríamos utilizar una fuente monofásica para alimentar un motor trifásico de esta forma, porque de una fuente monofásica también podríamos obtener una fuente continua. Y es a partir de aquí, de este punto, donde ya entra en funcionamiento o en actuación de algún modo lo que sería el inversor, que es un puente de transistores MOSFET, lo veis aquí, de 6 transistores, también en puente de Graef, que lo que va a hacer va a ser generar una onda alterna trifásica de frecuencia variable con este circuito, con este bloque que veis aquí, que es el circuito lógico de control, que bueno, engloba algo parecido a esto, incluso más complejo todavía, pero lo que hace es aplicar los impulsos correspondientes a estos transistores para generar una onda trifásica en estas tres, ¿vale? Es decir, por ejemplo, primero puede estar activo este transistor y este, cuando predomina la fase 1 y la 3, ¿vale? Luego estaría este con este, luego este con este, y así sucesivamente. Es decir, serían las 6 secuencias necesarias para, a partir de un inversor en puente de Graef de onda completa, vamos, de 6 transistores, obtener una tensión alterna trifásica. ¿De acuerdo? Eso estaría un poco parecido, esa forma, a esta otra diapositiva que hemos visto anteriormente. Esta de aquí, ¿vale? Toda la parte de control pues sería algo parecido a esto de aquí. ¿De acuerdo? A partir de aquí saldrían las señales de los impulsos de las 3 fases para cada uno de esos transistores. Aquí serían 3 impulsos, pero bueno, de cada una de estas saldría un impulso positivo y un impulso negativo para los transistores correspondientes a estos que hemos visto aquí. Bueno, escrito un poco en la estructura básica de ese variador de frecuencia, la función es que convierte la alimentación de la red a otra frecuencia basándose en la rectificación y posterior conmutación a alta frecuencia. Alta frecuencia, ¿por qué? Porque la señal triangular o señal portadora y la señal resultante cuadrada, pues una señal de alta frecuencia, como hemos visto aquí.
Yo lo que aplico al motor no es una señal así, senoidal, sino lo que aplica al motor es la señal que veis aquí de color rojo. Por lo tanto, esto sería una alta frecuencia, es a lo que se refiere con la alta frecuencia que indica aquí. El variador de frecuencia tiene una etapa intermedia llamada bus de corriente continua, que sería esta zona de aquí. Este sería el bus de corriente continua, esta parte de aquí, a partir de este punto. ¿Vemos? Y la tensión de salida de un variador no es sinusoidal, sino de tipo de modulación de ancho de pulso, que es esta forma cuadrada que os he dicho antes. Sin embargo, la corriente sí que se aproxima a una curva sinusoidal. Es decir, que aunque la tensión de salida, lo hemos visto en esta diapositiva de aquí, es cuadrada, básicamente, con ancho variable pero cuadrada, la corriente que consume el motor realmente sí que se aproxima a una onda sinusoidal. Aquí teníamos una corriente para frecuencias bajas y aquí teníamos una corriente para frecuencias altas, cuando la frecuencia de portadora o triangular es más baja o más alta. Un variador de frecuencia es un potencial frente al ruido electromagnético, lo que os he dicho antes, que es un componente que genera una gran cantidad de armónicos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con filtros, reactancias, aparellamientos, etc. Bien, y hasta aquí son los apartados que quería yo, los apartados que yo quería incluir en esta introducción, en esta unidad, que considero esenciales que tengáis como conceptos básicos. Es una lástima que ya digo, nos quedan 2 semanas de clase y poco más podemos hacer. Quizá avanzaré un poquito más en algunos aspectos de esta misma unidad, pero no puedo ir mucho más allá porque quedan 2 semanas y no puedo hacer ninguna práctica. Realmente, porque las prácticas interesantes que se podrían hacer aquí, habría que hacerlas de manera presencial y este año no va a ser posible. Lo que sí que es interesante e imprescindible es que contestéis al cuestionario que os ponga relativo a este vídeo. De algún modo, eso paliará o sustituirá en parte a lo que hubiera debido de ser la correcta exposición de esta unidad de trabajo. Nada más, hasta el próximo vídeo.